La fibromialgia es una patología realmente muy compleja, porque la realidad es que nos duele todo el cuerpo, pero no hay ninguna manifestación física, es decir, no se puede ver a simple vista. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que los familiares, los amigos, nos tildan de que es un problema psicológico únicamente y que tenemos que empezar a trabajar por ese lado porque no tenemos nada. Bueno, no es así. La fibromialgia es una patología que se siente, que existe a nivel físico, pero también tiene algunas cuestiones psicosomáticas emocionales. Y de eso les voy a hablar en este video. De cuáles son las causas, cuáles son las razones por las cuales podemos sufrir fibromialgia. Que lo disfruten, comenzamos. Nosotros podemos tener algún dolor, en general la fibromialgia nos provoca dolores generalizados en todo el cuerpo y vamos al traumatólogo, al fisiatra, al reumatólogo y nos manda a hacer un montón de estudios, ¿no? Como puede ser una radiografía, una resonancia, una tomografía o incluso laboratorio de sangre, ¿no? Análisis de sangre, pero en los resultados no sale nada. Es decir, no tenemos ningún resultado de ningún estudio que nos diagnostique con fibromialgia. ¿Por qué? Porque la fibromialgia se diagnostica a través de la semiología, es decir, del análisis clínico, del análisis físico. Y también existen muchos profesionales que no entiendo por qué carajo no logran conectar el cerebro con el cuerpo, que es la misma unidad, yo siempre lo digo, y nos dicen: vos tenés un dolor psicológico, tenés que ir al psiquiatra, y nos dan antiinflamatorios, analgésicos o antidepresivos, ansiolíticos, medicamentos que si nos tapan el dolor es por poco tiempo, no lo hacen de buenas maneras, nos intoxican el organismo y generan un círculo vicioso horrible. La realidad es que la fibromialgia es una patología muy engañosa. Yo la llamo que es la enfermedad fantasma porque tiene que ver con una cuestión reumática, es decir, la fibromialgia está encuadrada dentro de los reumatismos, pero es un reumatismo no deformante, no es como la artritis reumatoidea que nos deforma las articulaciones o como la psoriasis que nos lastima la piel. La fibromialgia se genera a través de, en la gran mayoría, un disparador psicosomático emocional, pero repercute en todo el cuerpo. A ver, es innegable que hay una cuestión congénito-genética, ¿no? Nosotros descendemos de alguien y somos un montón de moléculas que fueron creadas con una herencia, con un código genético ya escrito. Pero la realidad es que yo no creo que sea así. La realidad es que yo pienso que la fibromialgia no tiene mucho de hereditario ni de genético, pero sí, y lo que he descubierto es que en el 100% de las oportunidades que he tratado pacientes con fibromialgia, en la gran mayoría mujeres, porque esto ataca un 80% más a mujeres que a varones, y en un rango de edad que antes era entre 30 y 50 y ahora es entre 20 y 60. Se ha extendido mucho el diagnóstico de fibromialgia y en general, casi siempre, hay un disparador psicosomático emocional. ¿Y a qué me refiero? Un trauma tiene que ver con todo aquello, con todo aquel evento que nos ha generado un daño. Puede ser un accidente, puede ser una cuestión de la vida, puede ser una pelea, cualquier evento externo a nosotros o que haya interactuado y que nos genere un daño es un trauma. Y puede ser un trauma físico, como decía recién, un accidente de tránsito, un golpe, una caída, cualquier cosa que nos impacte en el cuerpo. Entonces, acá es donde yo siempre hago la misma pregunta y para que a ver si nos podemos empezar a entender de una buena vez. Yo atiendo muchísimos pacientes con dolores físicos, es decir, por ejemplo, una hernia de disco. Y pregúntenle a cualquier paciente, después de tener, no sé, 20 años un dolor físico, si no le empezó a generar una depresión. Porque es así, una persona que tiene un dolor físico, que no le encuentra la vuelta, que no puede encontrar un tratamiento que lo mejore, que está pensando voy a tener que vivir con este dolor toda mi vida, que no voy a poder mejorar, que no puedo tener mi vida social, no puedo tener relaciones sexuales, no puedo trabajar, no puedo hacer deporte por este dolor, se va a deprimir. Es decir, cualquier problema crónico en el cuerpo nos va a repercutir en el cerebro. Entonces, ¿por qué no podemos pensar o por qué se está negando a esta altura de lo que estamos ya en el 2021? ¿Por qué no podemos empezar a entender que cualquier problema psicosomático, psicológico, psicoemocional, cualquier trauma que afecte nuestra psiquis va a repercutir en el cuerpo? Es una conexión directa. El cerebro y el cuerpo es la misma unidad. No lo pueden entender. Bueno, es hora que lo empiecen a admitir, porque si no, no van a salir adelante. Entonces,
Trauma psicoemocional. ¿Y a qué me refiero? Una pérdida, como puede ser la muerte de un familiar querido, un hijo, un padre, una madre, un esposo, una esposa, un amigo. Cualquier pérdida importante es un trauma psicoemocional muy importante. Por otro lado, un engaño puede tener que ver con una infidelidad, con una pérdida de amor, es decir, con una separación, con algún problema, una enfermedad de alguien cercano o alguna enfermedad propia que hayamos superado, pero haya quedado ahí el miedo a que vuelva a pasar, a que recidive. Incluso también puede tener que ver con las cuestiones de sometimiento. Muchas veces el sometimiento antes estaba pero muy solapado, era diferente, ahora está mucho más evidente a la luz. No solamente un abuso sexual, estamos hablando de un abuso de autoridad, de una persona muy autoritaria, como un padre, un esposo. Yo hablo siempre en cuestiones más femeninas porque, como les dije al principio, esto afecta mucho más a mujeres que a varones, pero también lo he visto mucho en varones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros sufrimos algún trauma emocional como estos que les acabo de describir, o muchos más, que existen muchísimas cosas, a lo mejor a lo que a una persona le generó solamente una noche de llanto, a otra persona el mismo evento le generó un infarto y se murió, porque cada uno tiene su temperamento, cada uno tiene su carácter, su historia de vida, es más sensible. Entonces, la fibromialgia puede atacar a determinadas personas, es decir, nos puede afectar dependiendo mucho de nuestra forma de ser y nuestra sensibilidad. Entonces, ocurrió un evento traumático. En general, y acá estoy entrando en el terreno de lo estadístico, esto no es igual, somos todos diferentes. En lo que son las ciencias de la salud, cada paciente es un mundo, pero en general, por lo general, hay un trauma psicoemocional y aproximadamente un año y medio después de ese trauma emocional empieza a aparecer la fibromialgia. ¿Por qué? Porque hay algo que ocurre, hay algún problema, como les decía, que ocurrió, y al año, como nosotros estamos acostumbrados a trabajar por ciclos, que hemos dado en llamar años en la historia de la humanidad, esos años se van repitiendo, ¿no? Cada 364 días se va repitiendo, ¿no? Cumplimos años, festejamos Navidad, tenemos el Día de la Madre, el Día del Niño, es decir, estamos acostumbrados a trabajar por ciclos. Entonces, si nosotros sufrimos, por ejemplo, un robo muy violento en el cual nos han sometido, nos han pegado, nos han ultrajado la casa, para que se den una idea por dónde puede venir la mano también, o hemos tenido una infidelidad y nos hemos separado, al año el cerebro se empieza a preparar para la catástrofe que va a ocurrir. Entonces, ese sobredimensionamiento, por decirlo de alguna manera, o esa precaución por el evento que va a pasar, empieza a hacer que el cuerpo se defienda de un fantasma, de algo que pasó pero no va a volver a pasar. Pero sin embargo, la sensación de que esto puede ocurrir hace que generemos una catarata, una gran cantidad de receptores de dolor en 18 puntos específicos del cuerpo que empiezan a generar una hipersensibilidad. Entonces, ¿qué pasa? Por un lado, vamos a tener dolores generalizados porque estos receptores que se posicionan y se inflaman en estos 18 puntos corporales empiezan a generar una retroalimentación propia que no tiene nada que ver con la realidad, no hay nada atacándolos. Pero como están ahí, se empiezan a hipersensibilizar. Y como se empiezan a hipersensibilizar, empezamos a sentir dolor que no existe por inflamación. Pero al mismo tiempo, estamos gastando una cantidad de energía impresionante en generar y alimentar esos receptores. En ese feedback que estamos teniendo con los receptores, hay mucha energía gastada, por lo cual vamos a empezar a tener cansancio crónico. Vamos a hablar de los síntomas en otro video, pero para que se empiece a entender todo lo que empieza y lo que genera la fibromialgia. Entonces, para que se entienda, teniendo en cuenta cuáles son los disparadores psicosomáticos emocionales, podemos empezar a entender la sintomatología, pero también y sobre todo tenemos que empezar a trabajar con los tratamientos. Les voy a grabar un video sobre los tratamientos de fibromialgia para que quede algo más claro, algo bien preciso y sobre todo natural, para que no nos sigamos intoxicando con medicación. Bueno, les dejo un saludo muy grande y nos vemos en el próximo video. Chau.